Ahora sí que construyes, pero ¿qué pasa si no funciona? Dan es Head of Product de Snowdrop, una plataforma que enriquece 2.500 millones de pagos al mes y sabe por qué los usuarios no usan lo que construyes. Y cada vez que hemos preguntado qué te gustaría ver en tu banca digital, casi todo el mundo, el 50% de las personas dice algo muy genérico. Hay fintechs o hay bancos que existen nada más porque el CEO dijo quiero empezar un fintech o el big boss en el banco dijo los fintechs nos van a ganar, entonces vamos a abrir un fintech. Y eso ya lleva muerto 10 años, es decir, nunca despegó porque requiere que el usuario haga el trabajo. ¿Cómo nos aseguramos que cuando saquemos un producto los usuarios lo usen? Si tratas de construir para todo el mundo, no vas a construir para nadie. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tu fintech está solucionando? Hola Dan, bienvenido de regreso. Muy buenas, Mónica, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Ok, hoy vamos a hablar sobre producto, confianza, AI y un reto que me encanta, no porque me encante, sino porque es súper difícil, que Ujú. es lo que podemos llamar como si fuera un metric, lo que es adoption o retention. Pero básicamente es que tus usuarios usen el producto que acabamos de crear como tal. Correcto. Ujú. Pero antes de que vayamos a por qué fracasan tantos productos, quiero saber cuáles son los retos que tienes tú como Head of Product en Snowdrop. Cuéntanos un poquito. Somos una empresa que estamos digamos, en una situación privilegiada y a la misma vez con un challenge muy grande porque tenemos de partner a Google, también tenemos de partner a Visa, pero somos un equipo pequeño. Entonces, el mayor reto que nos enfrentamos es saber realmente qué es lo que vamos a construir siguiente, porque tenemos capacidad limitada, un equipo limitado. Entonces, es importante acertar en qué es aquello en lo que vamos a dedicar los próximos 6 meses, un año a construir. Y entonces la cuestión es siempre, oye, te puedes equivocar, pero si te vas a equivocar, equivócate pronto y equivócate de forma económica, barata, sin haber invertido mucho. Esto es una lección que probablemente casi todos los PM vamos adquiriendo a lo largo de los años, en el que el fracaso no es una mala noticia si lo sabes manejar y lo sabes administrar. Es algo que realmente te mueve hacia adelante. Entonces, esa creo que es un poco la clave del challenge que tenemos aquí en Snowdrop, que es realmente hacer pequeñas apuestas, testear, afinar, entender qué es lo que necesitamos estar construyendo y proceder cuando las señales son positivas. Sí, y creo que ahora sí que sin saber que ese era su reto más grande, queda perfecto con el podcast del día de hoy, porque Ah, exactamente. Creo que todos los fintechs, o bueno, casi todos, no, yo creo que todos los fintechs, aunque tengas un equipo muy grande de producto, tenemos el mismo problema. Ya sabes, sí, es mucha presión del consejo de los investors y de los jefes, ya, pocos recursos y un roadmap gigante. Y entonces ya, bueno, ya que decidimos el roadmap, ahora sí que, claro que. Ujú. ¿qué pasa? No, bueno, La- sí, claro, que y construyes, pero, ah, ¿qué pasa si no funciona? ya. Y esa es una realidad que no hemos encontrado todos, creo, en alguna vez. La cuestión es que yo creo que cuanto más pequeño eres como empresa o más focalizado en una cosa estás, ese challenge se convierte en más crucial, porque realmente estás jugando con pocas cartas, estás apostando por las 3, 4 cosas en las que estás haciendo tu producto. Tú estás diseñando un producto que tiene un diferenciador y estás haciendo eso. Cuando estás en instituciones más grandes te puedes esconder un poquito más, no te puedes encontrar en el que, bueno, si este proyecto falla hay ocho proyectos paralelos que se están haciendo. Eso lo he visto en el pasado, cuando trabajaba sobre todo en Barclays, una institución tan grande, tantos proyectos paralelos. Y yo creo que aún así, si realmente estás dedicado a descubrir cuáles son las necesidades del cliente para hacer relevante lo que estás haciendo, puedes acertar en una institución incluso tan grande con proyectos paralelos. Pero sí, siempre también es una cuestión de prioridades, ¿no? Es decir, queremos construir todo esto, sin embargo tenemos tiempo para esto, ¿cómo nos aseguramos que esto es lo correcto? Ah,
Sí, y acabas de usar una palabra clave que lo voy a resumir como en cómo podemos validar, ¿no? Ya vamos a decir, Ujú, okey, tenemos nuestro roadmap o directional strategy, ujú. pero ¿cómo le hacemos cuando no es tan fácil como decir, le preguntamos a los clientes qué quieren? Porque en general el cliente no sabe articular bien lo que quiere, pero en servicios financieros mucho menos. Ya, Y ya, mucho menos en emerging markets, como sería correcto. LATAM o Southeast Asia, que dices, Ya. la base de la población a veces no tiene tantos conocimientos financieros. ¿Cómo validamos que ese proyecto Y eso realmente es interesante, ¿no? Y es perfectamente, es probablemente el 50% del trabajo del PM, sobre todo en el sector de fintech. Ah, porque, porque sí, porque realmente tenemos que construir algo que el usuario use. Pero yo creo que muchas veces no tenemos la tentación de caer en el error, de pensar que la gente quiere tener más opciones en nuestra app, más features, más cosas que puedan hacer. Cuando en el mundo de la fintech la gente no quiere estar lidiando con problemas de dinero, no quiere tener que gestionar, no quiere tener que estar navegando y pasar tiempo en la app. Entonces nos encontramos un punto de colisión entre lo que tú quieres hacer como PM porque te gusta tu producto, te gusta la banca digital que estás haciendo o el feature financiero, el producto financiero que estás construyendo y quieres que la gente pase tiempo, pero a la misma vez la gente lo que quiere son soluciones a problemas. Esto no es un social reel, no es un sitio donde la gente va a pasar tiempo. Entonces hay que navegar esos dos, es decir, ¿qué problema te puedo solucionar? Hacerlo de manera intuitiva y a la misma vez construir confianza para que vuelvas y vuelvas y vuelvas cuando necesites y darte cosas que son útiles para que interactúes con la app, vengas a nuestra app, hagas de nuestra app algo diario, pero a la misma vez que no sea algo que realmente capture tu atención, porque no lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo lo validamos? Yo en mi experiencia personal lo que hago son pequeñas apuestas, ¿no? Es lo que me gusta definir, es decir, voy a ver si esto y esto y esto junto tendría sentido. Y se lo presento a personas de mi entorno. Es decir, oye, ¿tú alguna vez has tenido un problema con esto? ¿O esto te supone a ti y voy explorando de manera, o sea, sin construir nada, sin poner nada en roadmap, simplemente testeando la hipótesis de ¿esto tiene algo ahí o me lo estoy imaginando yo? Porque cuando hemos probado hacer entrevistas, hemos probado hacer surveys, hemos probado a pie de calle, hemos probado por internet, hemos probado por llamada, todo lo que hemos testeado, digamos, eh, nos encontramos con que lo que tú dices, el usuario al final no sabe lo que no sabe. Y cada vez que hemos preguntado qué te gustaría ver en tu banca digital, casi todo el mundo, el 50% de las personas dice algo muy genérico, algo como mejores avisos o un aviso cuando me esté quedando sin dinero o mm, mejores préstamos, cosas muy genéricas porque realmente las personas no saben lo que necesitan. Entonces, el problema a resolver aquí realmente cuando como PM en el fintech es ¿qué es aquello que facilita la vida de mi usuario y en lo cual yo puedo tener una ventaja competitiva en lo que estoy haciendo, en mi product offering? Construir eso de manera conceptual y testearlo primero con las personas que tienes a tu alrededor, equipo de trabajo. Yo lo hago con mi padre. Sé que obviamente es una generación más mayor y no tiene nada que ver con los más jóvenes a nivel de diseño, pero a nivel de, oye, ¿esto te resuelve a ti en algo? Testear eso, es como yo voy resolviendo esa primera hipótesis, ¿no? La cual luego traduzco a decir, venga, voy a emplear tiempo en poner en esto en papel. Y Mm, y si voy un poquito más profundo, digamos que ya planteaste con tu papá y dices: sí. "Okey, como que tiene pies y cabeza esto". ¿Qué haces diferente? Porque ustedes lo que me gusta mucho de ustedes como Snowdrop es que tienen clientes de todos los tamaños, ¿no? Entonces Sí. y en varias regiones. Entonces, ¿cómo? Si me pongo más bien del lado del cliente, si soy un startup de 50 100 personas, o si Ujú. soy un banco, ya sabes, si tengo millones de clientes,
el cómo valido puede ser diferente, ese approach es diferente. El de Sí, startup, sí, que es mucho más fácil, bueno, haces 10 entrevistas 4. y no vas a tener Y mucho significant. ya. La validación es parecida, lo que pasa que la audiencia que tienes es distinta. Es parecida en el sentido en el que todavía tienes que sentarte con la persona y explorar y escuchar sobre todo cuáles son los problemas que estás teniendo tú como institución, cuáles son cuáles son tus personal gain a nivel de persona profesional que estás en una institución, cuáles son tus motivaciones personales para decir, oye, esto es algo que nos interesa, cuál es la dirección que tiene tu empresa, qué es lo que estáis construyendo y cuál es el objetivo. Y lo que a veces pasa es que el objetivo que tiene esa gran organización es un objetivo que realmente a lo mejor está en disonancia con lo que el mercado está haciendo o hacia dónde va el mercado, porque son instituciones grandes, son roadmaps muy largos, van en una dirección que tú dices, ah, esto realmente no va a ser el cliente mío, porque van en una dirección que va en una tangente o hacia una zona que es ya obsoleta casi, ¿no? Te pongo un ejemplo, no voy a decir el siguiente, pero básicamente nos sentamos para explorar el uso de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, para crear un entorno de engagement para el usuario, conectar de manera natural y resolver cuestiones para ello. Que si quiere podemos entrar un poquito más en eso luego, pero este cliente todo lo que quería era una herramienta de PFM o Personal Finance Management, algo para que darle al usuario que ellos controlen su finanza. Y eso ya lleva muerto 10 años, es decir, nunca despegó porque requiere que el usuario haga el trabajo, cuando lo que necesitamos es hacer el trabajo por el usuario. Entonces, después cuando exploras esto y estás tratando de validar tu producto, dices, bueno, o una de dos, o yo estoy muy equivocado, o realmente este no es mi cliente. Entonces, eso es, es una cosa que tienes que distinguir. Cuando estás validando tu hipótesis, ¿es realmente esta es mi audiencia o no? Y en ese sentido es sentarse con los stakeholders, sentarse con tus potenciales clientes, habiendo identificado quién es tu target audience, quién es tu audiencia, para quién estás construyendo, porque no puedes construir para todos. Y centrarte en ese problema que quieres solucionar. Sí, te voy a challenge. Es que a veces Ujú. me siento como si estuviera en el trabajo, pero, pero no, estoy en el podcast. Ya. Digamos que si estamos en una junta y tú dijeras eso, alguien va a decir, no, pero el consejo dijo, ya sabes, el consejo dijo que tenemos X customer base y los tenemos que engage. Sí, Y pues sí, son clientes, pero son sí. clientes que ya están dormant o clientes que, pues sí, hacen una transacción una vez cada 6 meses y queremos que hagan una transacción mínimo, una mensual para que sean activos. ¿Cómo cambias esa manera de validar o desarrollar cuando ya es ahora sí que mandate desde Es arriba? Esa es top-down, te lo realidad, esa es lo tienes que realidad. hacer. Lo que haría es tratar de entender por qué esto es importante. Y tratar de entender por qué esto es una decisión top-down. Vale, ha venido top-down, lo tenemos que hacer, pero ¿por qué es relevante? Y una vez que descubres cuáles son las motivaciones internas de tu propia organización, de decir esto tiene que ocurrir, entonces puedes analizar realmente de base cuál es el problema, porque a lo mejor el problema no es que necesitas que 10% de los clientes inactivos hagan una transacción, a lo mejor el problema es distinto, simplemente que ha destilado y ha hecho una cascada hasta llegar a ti en forma de es un feature o Metric. una interacción, un metric, cuando en realidad el problema es otro, ¿no? Entonces, cuando las cosas chirrían o no tienen demasiado sentido dentro de una organización grande, mi experiencia personal me dice, voy a hacer challenge, no en el sentido de hacer pushback, sino de entender cuál es la motivación que hay detrás, ¿no? Y entender cuál es el origen del problema que necesitamos solucionar, porque a lo mejor la solución es distinta. Hace 3 minutos dijiste algo así de nuestro trabajo como producto es básicamente, no me acuerdo exactamente la palabra que usaste, pero fue hacerle trabajar para el cliente. No dijiste trabajar para el cliente, dijiste No, pero facilitarle al cliente hacer facilitar, sí, exacto. En vez de que lo hagamos vas trabajar, es correcto. sí, Es hacer el y trabajo por ello en el sentido hacer de el que trabajo sí, por ellos, sí.
a nivel de experiencia y a nivel de usabilidad, a nivel de producto. Am, si te fijas con las aplicaciones que despegan y se convierten en unicornio, yo creo que el ejemplo más claro es Revolut, ¿no? En Europa, Revolut empezó solventando un problema que era la facilidad de intercambiar divisas de un sitio a otro o de viajar con una tarjeta en el que no tuvieras problema de esos cambios. Y ese Revolut en la tarjeta y Wise en la contrapartida en el intercambio de divisas y mandar dinero de una frontera a otra. Estaban resolviendo un problema tangible, evidente, y le hacían la vida más fácil a la gente. Entonces, cuando estás haciendo eso, no tienes que esforzarte por buscar el engagement, por buscar más mercado o un nuevo producto. Lo que tienes que centrarte en qué es lo que le puedo hacer al cliente que es útil, en qué le puedo facilitar la vida, en qué problema puedo resolver por él y hacérselo descubrir de manera sencilla. Y yo creo que esa es la clave del éxito de un feature que sí se usa versus otro que no. Claro, porque Co- uno resuelve una eh, necesidad, me hace la vida más fácil, me Correcto. quita fricción Sí. de algún Ah, punto, me quita el dolor y entonces mm, estoy motivada a usarla. ya. Ah, Oye, y hace rato estaba hablando con un Health Tech Founder, totalmente diferente, AI Health ujú, Tech Founder, y me recordó muchísimo a FinTech, y también porque empezó a hablar mucho de cómo su producto es exitoso porque es contextual. Y yo así ujú, de, ve, es sí. contextual y su producto es 100% en WhatsApp, ya no tiene app. Es un Ujú, Health Tech Advisor Companion, no tiene una app. Y entonces estábamos hablando cómo estamos acostumbrados, tanto como producto, creadores de productos, como consumidores. Yo voy al teléfono, ya sabes, voy a una app y tengo que tomar una acción. Y ujú. entonces el banco es como muy pasivo, por decirlo así. Sacas algo y ahí está, y yo como consumidor soy muy Usuario. proactiva. Ya. Pero parece que ahora está cambiando todo un poquito, ¿no? En Sí. el que debemos de ser Eh, más proactivos como instituciones. Sí, y estamos cruzando, digamos, ese cisma, hay un antes y un después de la inteligencia artificial. Am, la cuestión es que todos estamos ahora mismo en el mismo barco de salida en el cual no sabemos cómo implementarla. Oye, lo hago para procesos internos, mejorar la eficiencia, lo hago de cara al usuario, le ofrezco al usuario usar AI en mi app. ¿Cómo usamos esta tecnología? Y en el mundo de la finanza tiene una particularidad, es que si en el momento en el que algo fallas, es muy severa las consecuencias, ¿no? Si das un dato erróneo de un saldo o de un movimiento, pierdes totalmente la confianza. Entonces el riesgo está ahí y estamos mirándolo de muy de lejos. Pero hay muchos sitios en los que sí se puede usar la inteligencia artificial para contextualizar, como tú dices, las finanzas y hacer que tu fintech produzca relaciones proactivas con el cliente, en el cual ya no solamente entiendes quién es tu usuario a nivel de, oye, su saldo, sus transacciones o ciertos datos estáticos, ahora lo puedes juntar todos. Puedes interactuar con lenguaje natural y eso te da un nivel nuevo, un layer nuevo de comprensión de, oye, si a lo mejor nada más que el hecho de que está haciendo typing muchas veces muy sucesivo es un sistema, una indicación de alarma o de ansiedad, algo está ocurriendo, a lo mejor hay una transacción que no entiende. O sea, hay muchos datos subliminales que luego uno puede capturar del lenguaje de natural y entender el contexto. Adicionalmente, pues entender patrones, hacer proyecciones, traer el cómputo global de lo que es la actividad financiera de un usuario de manera muy natural. Y eso es el siguiente paso. Hacia ahí vamos. Ya hay algunos bancos que lo están haciendo. OpenAI anunció hace, creo que 2 semanas, 3 semanas, un acuerdo con Plate, Open Banking, para que los usuarios conecten. Creo que está en Estados Unidos ahora mismo, pero conectan sus datos financieros a través de Open Banking y le hacen preguntas a ChatGPT. Yo
tengo mis reservas en cuanto a darle todos mis datos financieros a OpenAI en el estado de las cosas actuales. Pero es un reto que es muy bonito para las fintech, que es capturar el trust, capturar la confianza del usuario. Es decir, no te vayas a entornos que son abiertos, que no sabes lo que van a hacer con tus datos. Voy a trasladar esa experiencia de interactuar con mis usuarios dentro de mi banca digital o de mi fintech. Y eso es lo que hace que todo lo una en una experiencia contextual. Dijiste mucho en este último minuto o dos. Ujú, Vamos a ir un poquito hacia atrás. Hablaste de una relación proactiva con nuestros ujú, clientes. correcto. ¿Puedes expandir en plain English qué significa? Sí, en la banca tradicional ha sido siempre mirando hacia atrás. Cuando tú abres tu aplicación y vas a tu saldo y tu histórico de transacciones, es todo mirando hacia atrás, ¿verdad? ¿Dónde has gastado? ¿Cuándo ingresaron tu sueldo? ¿Cuándo cobraste? ¿Cuándo te pasó el seguro, el recibo? Eh, Hay un paradigma con el caso de uso de la inteligencia artificial y es que puedes modelar y mirar hacia adelante, puedes anticipar las necesidades de tu usuario. Tú ya has visto que en los últimos 3 meses, al final, los últimos 10 días, esta cantidad de usuarios y estos usuarios tienen problemas. Oye, ¿qué tienes tú como fintech que pueda ayudar a esos usuarios? A lo mejor es un préstamo a corto plazo, a lo mejor un anticipo de sueldo, a lo mejor es simplemente una pieza educacional de decir, oye, mira, si cambias las facturas de estos días de mes a estos otros, simplemente muévelos, ya no llegas tan ajustado a final de mes y no tienes que... Entonces, esa relación de confianza de solucionar problemas de manera proactiva es hacia donde va la industria, de hecho. La cuestión es saber usar la inteligencia artificial en modelos que sean seguros, que sean deterministas y poder proyectar y hacer estimaciones para tu usuario y trasladar esas capacidades en experiencias reales. Sí, se me hace súper buen ejemplo lo que dijiste. Quiero ponerme yo como ejemplo en dos, ahora sí que con dos hats. Primero es Ujú, yo como consumidor. Yo digamos que uso un e-wallet todos los días. Yo no uso mi sí, banco. Uso mi tarjeta de crédito para ciertas cosas, pero mi day to day es un correcto. e-wallet y un virtual card y los dos y Ujú, QRs y así. ya. Y soy power user. Soy super power user. Pero ahora si uso mi otro hat de Head of Product CPO, los power users son así de chiquitos en cuanto Correcto. al porcentaje de mis clientes. Entonces, toda esta visión que tenemos, sí, es padrísima Ujú, para el 1% o el 3 o 5% de nuestros clientes. Pero, ¿cómo le hacemos para los clientes que hacen una transacción al mes? No tengo toda sí, sí. esa historia de No, esa es ellos. muy buena pregunta, es muy buena pregunta. No, porque realmente, ¿cómo construyes valor para ese tipo de audiencia? Porque son clientes tuyos. Am, y es una pregunta fundamental, sobre todo en ciertos mercados que están muy fragmentados, en el que no hay un usuario que tiene una tarjeta con la que hace todo, ¿no? O una fintech con la que hace todo, sino que está disperso. Tiene varias cuentas, incluso en varios países puede ser. Am, Ahí hay un gran reto, claro, a nivel de todo el mundo está compitiendo por esa actividad, todo el mundo está compitiendo por la atención. La cuestión es centrarse en qué es lo que haces tú como fintech, cuál es el valor añadido o tu diferenciación y apostar por ello. Porque nunca puedes construir para todo el mundo. Y es que esa es la cuestión. Si tratas de construir para todo el mundo, no vas a No, construir para nadie. no, Entonces, ¿cuáles son los problemas que tu empresa, tu fintech está solucionando? ¿Cuál es ¿para tu qué? audiencia principal? No ya el 1%, sino aquellos que están usando tu aplicación o tu producto para solucionar el problema que tú solucionas y centrarte en cómo expandir esas capacidades contextualizando. Am, no tengo una respuesta exacta, pero el approach sí, el approach para mí es ese, centrarte en lo que ya vienes haciendo, pero hacerlo con valor Sí. añadido. Ah, Y creo, voy a ir un poquito más deeper. Usaste otra palabra clave que es resolver los problemas, básicamente para los que diseñaste tu fintech y, y ujú, por eso existes. ya, Pero creo, bueno, yo son mis hipótesis. sí.
hay fintechs o hay bancos que existen Y no saben nada por qué. más porque el CEO dijo quiero empezar un fintech o el big boss en el banco dijo los fintechs nos van a ganar, entonces vamos a abrir un fintech. Pero Ya, realmente fueron construidos así como Wise o Revolut, ya sabes que dices, había un problema que iban a habría un solucionar. problema Sí, que solucionaba. empezaron Y hace eso, años, ahora es en payments. ujú, Y payments es difícil. ¿Cómo, es, cómo le es muy hacemos? difícil. Eh, ah, Primero de todo, he estado en ese barco igual que tú y todos los que nos estén escuchando que están en ese barco saben lo difícil que realmente es. Porque ahora tienes dos problemas principales. Uno, tienes que luchar por esa audiencia y capturar esa audiencia. Y segundo, tienes que reinventarte sobre la marcha. No tienes el lujo de empezar de cero, construir un producto, diseñar un producto que solventa un producto. Te han plantado en una situación genérica y ahora necesitas realmente pivotar a darle resolución específica a los usuarios. Definir como equipo que tenemos, como entidad que somos, con lo que sabemos, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, hacia dónde vemos dónde va el mercado y qué parte de ese mercado podemos dominar dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Vamos a hacer una apuesta pequeña hacia esos 2 años. En 2 años, ¿qué problema podemos estar solucionando para un segmento de la población? Y tratar de ser los primeros o los segundos en eso. No tienes que ser Revolut, no tienes que ser Wise, no puedes Mm. ser un gran banco, no puedes ser BBVA. Eres quien eres y tienes que encontrar tu identidad solventando un problema y ser el mejor en ello, ¿no? En ese sentido. Eso sería mi recomendación, porque todo lo que hemos estado en Payment hemos mostrado cómo monetizamos esto ahora. Y tratamos de buscar, oye, pues a lo mejor es la experiencia de usuario. Van a venir porque mi app es la más No, bonita. Tiene unos yo, vídeos, les voy a poner unos vídeos y ¡mua! Me va a quedar precioso. No, no vienen no, por eso. exacto. No es experiencia y payments no tiene unit economics para ser rentable. Ya, no. Entonces tienes que encontrar ese hueco en el mercado y buscar qué problema puedo solucionar yo. O sea, eso lo voy a translate a básicamente hay todos estos fintechs, sobre todo si pienso en Latinoamérica, una región muy grande. Digamos México, hay muchos fintechs que están haciendo e-wallets y pagos y al fin y al cabo dices, pues es un producto muy Sí, commoditized, sí. es una tarjeta. Pero Ujú, más bien, el problema del que estabas hablando es, okey, soy quien soy, esta es mi identidad, estos son mis assets, por decirlo así. Y ahora mi siguiente paso es, tengo que ir y independientemente estamos a principio, a mediados, a finales de nuestra etapa como fintech, tengo que regresar a hablar con mis clientes para realmente entender quién es mi cliente actual, ujú, cuáles son sus problemas y empezar a solucionar los problemas que ellos tienen. No correcto. empezar de payments y de board mandates de increase revenue. ¿Y porque eso cómo lo haces? O sea, es una directiva que sí, todos estamos de acuerdo que eso es importante. Increase revenues. Ahora, quítate el gorro mágico y saca el conejo de allí, ¿no? En el sentido de que ah, tienes que tener algo de valor para que realmente competir y diferenciarte, sobre todo en un ecosistema tan competitivo y tan fracturado en el cual estás, mm, pues básicamente tratando de competir por un 2% más de mercado. Eso no te va a dar soluciones a largo plazo. Tienes que encontrar ese problema que puedes identificar, puedes describirlo y puedes encontrar una solución para ello. Exactamente. Oye, y también hablaste sobre experiencia. Hace 10, Ujú, 15 años, fintech era, pones muy buena experiencia, haces un súper buen app y con eso le ganas a los bancos. correcto. Bien, hace 10, 15 años, perfecto. Muchos pasamos por ahí. A día de hoy, no. Ujú, Y también ya tenemos AI que viene ujú. en el mix. Viene fuerte. ¿Cómo, cómo crees que ya está cambiando la experiencia, la experiencia del usuario en servicios financieros? Estamos pasando justamente, estamos transicionando de ese elemento de ser
retroactivo o mirar hacia atrás, a ser reactivo, perdón, a ser proactivo. Y yo creo que ahí es donde está la frontera o la batalla ahora mismo. Si eres una fintech en la cual te puedes mover rápido, te puedes adaptar, puedes encontrar ese problema que tú puedes solucionar y encima adaptas AI en un entorno que contextualiza a tu usuario y ofrece una manera natural de interactuar con tu producto, tienes una fórmula ganadora. Los bancos van a adoptar AI, pero van a ir, sobre todo, cuanto más grande eres, más vas a tardar. Por muchos motivos, regulatorios, el miedo de, oye, ¿qué va a pasar con esto? Segundo, estamos en una nueva frontera, nadie sabe realmente cómo implementar AI, todo el mundo está haciendo pruebas, pocas cosas están llegando a producción. Entonces, tenemos la oportunidad de ser pioneros en ese problema que está solucionando y adoptar la inteligencia artificial ah, para traer una nueva forma de engagement. Como tú has dicho antes lo haces bonito, le pones una aplicación que sea intuitiva y ganabas. Ahora ya no, ya eso no es tu diferenciador. Pero, y el elemento de AI, eso sí también es novedoso. Y si tú traes el lenguaje natural a tu aplicación y capturas a esos usuarios en esa experiencia, lo haces mucho más intuitivo. Ahora es proactivo. Tienes un asistente, te avisa sobre lo que te importa, entiende tus finanzas personales y está hiperpersonalizado. Entonces se hace relevante. Ya no es algo genérico, ya es algo que te habla a ti como usuario, ¿no? Ah, yo creo que la otra cara de la moneda, y permíteme que añada esto, es realmente ser transparente con el uso de la inteligencia artificial. Ya estamos un poco saturados, ¿no? La inteligencia artificial aquí, inteligencia artificial allá, que si va a quitar mucho trabajo. Estamos en esa frontera en la que se van descubriendo nuevas cosas. Y yo creo que ser abierto con tus usuarios acerca del uso, de cuándo estás usando inteligencia artificial y de por qué, va a ayudar mucho a allanar Mm. ese uso. Que tus usuarios entiendan, oye, estamos usando inteligencia artificial en estos contextos para ayudarte a ti y entender mejor tus problemas y ayudarte Transparencia. correcto. Porque eso construye de primera hora un nivel de confianza con el usuario, decir, oye, están siendo abiertos de cómo se usa esto, de la trazabilidad que tiene y de por qué, mayormente. Y también quiero como expandir en la parte de lenguaje natural. Ujú, En tanto en Asia como en LATAM, WhatsApp domina, domina ujú, el mercado. correcto. Y entonces hay como esta stream of thought, corriente de pensamiento, que dice, Ujú, bueno, ahora los bancos pues ya no vamos a necesitar apps, ya todo va a ser, ya sabes, en voz, sí, hablando con el teléfono o en chat. sí. Y yo, es decir, yo soy una de esas porque a mí me encanta, yo hablo con Claude todos los días para todo. Entonces, sí, yo hablo. Y sí, sí creo que la banca va a cambiar en ese sentido, ¿no? Pero mi pregunta más bien es, ahí está también este concepto de meet your customer where they are. O sea, Ujú, ve, ¿cómo se dice en español? Encuentra a tu cliente en donde están ellos, correcto. donde no los saques de plataforma. Entonces, si somos, let's say, un banco grande, un Santander, un banco medio, que sea un fintech Ujú. grande, ¿crees que cada uno de estos bancos va a empezar a implementar una experiencia tipo WhatsApp dentro de los apps? Y entonces los apps ya van a cambiar o van a ser como widgets dentro de WhatsApp. Y entonces mi banca Es ya una es en buena el pregunta. canal de WhatsApp en vez de lenguaje natural en el app. Estoy dividido y te digo por qué. Porque mi pensamiento es que sí, que tendemos hacia eso, tendemos hacia un punto en el que, oye, abro mi aplicación, le hablo y me contesta y estoy buscando, oye, a lo mejor necesito un préstamo o confirmar, ¿me ha entrado el alquiler? ¿No me ha entrado el alquiler? Hacerlo, eso va a pasar independientemente del formato o el canal. Es decir, esa es la experiencia hacia donde vamos. Ahora, a la pregunta de ¿va a ser esto fuera del entorno de la aplicación bancaria o no? Es una muy buena pregunta. Y la verdad es que yo no te tengo la respuesta.
ya hay bancas que están haciéndolo. BBVA, por ejemplo, creo que ha sido en Italia, con ChatGPT, ellos tienen un acuerdo con OpenAI. Están explorando, pues, hablar directamente de sus productos y de sus offerings con sus clientes. Los clientes pueden entrar, ChatGPT, conectan su BBVA, su aplicación, y preguntan acerca de los productos, de las cosas que tienen contratadas. No está mirando, creo, entender todavía saldos, transacciones y todo esto, pero es un elemento de ya está fuera del entorno. La cuestión es que tienes un riesgo como banco, especialmente como institución financiera grande, de dejar que otros sean los canales en los cuales se comunican los usuarios con sus finanzas. Y yo creo que ese va a ser el elemento en el cual va a haber ciertas concesiones y va a haber ciertos canales en los cuales puedas tener una opción alternativa, pero eso no va a significar que el banco no lo va a hacer en su propia banca digital, porque necesita conservar ese ecosistema. Pierdes Sí, mucho dejando a tus clientes de ir, ¿no? A buscar las soluciones en claro, otro canal. Mm. sí. Y es así, la banca de teléfono nunca murió. Sigue ahí. Ujú, La ujú, banca digital sigue ahí y la banca ujú. en app sigue ahí. Entonces ahora parece que igual vamos a tener 2 canales más. A lo mejor es Sí. tus chats, ya sea WhatsApp, Telegram o el que sea en su momento. Y Ujú, luego el otro es tu LLM favorito, sí, GPT, Claude, Gemini, el que tú sí. quieras, ¿no? Y Ah, entonces, pero tienes razón, igual el cliente va a escoger, así como cuando decimos en pagos que le debemos de dar al cliente las opciones, porque ya sabes, entre más opciones para métodos de pago, mejor para ellos, ellos van a ujú. escoger. Igual y darles opciones en cómo interactuar conmigo como banco. Y la ventaja que los bancos y las instituciones financieras, los fintech van a tener todavía es realmente entender el mayor contexto de ese usuario que hablábamos antes. Cuando ese usuario va a otro canal, ese canal no tiene el contexto que puedes tener tú como fintech de tu usuario. Y eso es lo que hay que aprovechar, ¿no? Entender a tu usuario en su complejidad, en su situación, en cómo ha evolucionado contigo y aprovechar eso. Y otra cosa también es la calidad de los datos, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial solamente puede ser útil si realmente está fundamentada en datos que sean válidos, que sean precisos. Y las transacciones bancarias o otro tipo de información a veces es muy dispersa, de muy mala calidad. Es el problema que fundamentalmente que en Snowdrop llevamos solventando 12 años, ¿no? Traer realmente calidad a esos datos de transacciones, dándole el logo, dándole el nombre, dándole una categoría y aumentando esa transacción, pues asignándole un ratio de impacto de carbono, de CO2, y elevando ese dato singular a una cosa que es mucho más útil, sobre todo en el contexto de un LLM. Ahora, los bancos tienen esa oportunidad de aprovechar, oye, yo sé todo esto más, puedo construir un engagement, una plataforma que es mucho más útil que un canal en concreto. Y así sí puedes conservar y resguardarte del threat de que vengan agentes externos o canales externos y se lleven a tu cliente. Habrá algunos que se vayan, habrán algunos que participen, pero el core, el centro de la experiencia, yo creo que se va a retener en las aplicaciones digitales. Ya sabes, hay productos en mi fintech anterior o en otros fintechs que es como la versión light. Entonces, a lo mejor y dices, bueno, voy a crear un Bancomer o un HSBC Lite en Claude o en ChatGPT, lo conectas con tu cuenta y te puede Ujú, dar ciertas cosas. Pero si correcto, realmente quieres el siguiente nivel de servicio, ahora sí que tienes que tienes abrirla. que hacer un upgrade para pasar la experiencia a la que es seguro y tiene todos tus datos y ahí sí ya te tratamos bien. Sí, No bien, te mm, tratamos mejor, con más, de manera más de completa, manera sí, más personalizada, por sí. decirlo así, basada en tus datos. Ok, antes de que sigamos, para todos los que nos están escuchando, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que vamos a tener apps financieros dentro de GPT y Claude y Gemini? ¿O más bien va a ser al revés, como la experiencia de un Claude GPT Gemini va a estar en el app?
avísenos en los comentarios y seguimos. Ok, entonces, el otro tema, ya que estamos súper metidos en AI y Ujú, que al principio empezamos a hablar sobre si un producto fracasa o no. Creo que una de las preguntas más grandes que hay ahorita en la industria de producto es el rol del product manager. Así ujú. de, si AI ya puede construir todo, todos los artifacts de producto y luego también puede ir a hacer el código. Sí, eh, Muchos qué dicen, no, necesidad. ¿qué va a pasar con el no, no es qué va a pasar con Ya, el product manager, porque va a existir, ¿no? Pero más bien, ¿cómo va a cambiar? ¿Cuál es tu take? exacto. Yo creo que esa es la pregunta correcta. ¿Cómo va a evolucionar el rol más que si va a dejar de existir o no? Y es verdad para muchos de otros que incluso dicen, oye, ya no se necesitan developers, ya el código se lo escribe muy bien la AI. Vale, los juniors siempre van a ser necesitados. Lo que pasa que la expectativa de lo que vamos a obtener de estos nuevos roles distintas ha cambiado. Tú contratas a un developer junior, ya no es que te hace 3 líneas de código, sino te hace mucho más y simplemente supervisa y va aprendiendo tu stack. Con los product managers va a pasar algo similar, en el sentido de que antes era un narrow path, un camino muy concreto, ¿no? En el sentido de las tareas y la función que tiene un PM. Y ahora es más híbrido, es más ancho, por un lado, porque ahora tienes a tu disposición, puedes hacer prototipos en un par de días que antes te llevaría un mes entero con 2 o 3 developers sacar y decir, mira, esto es lo que quiero hacer, botones que le pulsa y funcionan, ¿sabes? Y eso lo puedes hacer ya en media tarde, realmente. Entonces, explorar es mucho más barato, mucho más rápido. La cuestión es que lo que el PM se convierte es realmente en una guía estratégica. No es ya tanto a construir el producto, sino qué construir, tomar la decisión de qué construir. Y ahí es donde está un poco la evolución para mí en lo que es el rol de PM. Porque las funcionalidades son mucho más fáciles de hacer, los prototipos son más fáciles de hacer. La cuestión ¿es lo que estoy construyendo lo acertado o no? Entonces, y yo creo que esto va a ser verdad para muchos roles. La evolución de los puestos de trabajo dentro de instituciones como la FinTech en general van a evolucionar más hacia lo humano y lo estratégico más que a la actividad. Entonces, el construir tu equipo, el confiar en tu equipo, el tener cohesión, el entender tu propósito, el espacio que ocupas y hacia dónde vas de manera estratégica, va a ser fundamental en definir cuáles son tus roles como PM, más que en qué sé hacer, ¿no? Yo creo que a eso vamos, a un ambiente mucho más colaborativo en lo que se espera más del PM en ese sentido, en saber hacia dónde vamos y qué debemos de construir. Y si expandimos un poquito más, creo que también la parte que hay que añadir es, el nuevo PM debe de decir en qué momento voy a usar AI y en qué momento no voy a usar AI. Y cuál es el Correcto, costo cuál es el costo de usar AI, porque no todos los sí. features deben de tener AI. No, y de hecho en muchas de las áreas en las que se han empujado el uso de AI, sobre todo en el de desarrollo, ¿no? El escribir código, estamos viendo una involución de eso por todos los problemas estructurales que ha traído, de technical debt o el gasto en realidad que supone, porque hasta ahora los tokens están siendo subsidiados por Venture Capital, son gratis casi, pero la economía de escala no está claro que tiende a cero. No está claro que ese token va a No, ir al a ser contrario. gratis. ¿Ya? Entonces, ¿hasta qué punto? Y esto es uno de los problemas que estamos solucionando para las instituciones financieras aquí en Snowdrop, en el sentido de que si quieres dar una experiencia de usuario interactiva con un NLM que lee tu mensaje, que lo entiende, que lo contextualiza, que coge y te da la información, eso tiene un coste de token, eso no es cero, no es un algoritmo. Entonces, ¿cómo deconstruimos eso?
primero de todo, va a ser uno de los grandes retos. ¿Cómo optimizar el uso de esos tokens? ¿Cuándo usar el LLM? Y construir esa capa de experiencia basado en datos precocinados, estructuras que están ahí disponibles para que esa capa de LLM pueda tirar de ella sin tener que calcular on the fly o cargar un nuevo agente y descontextualizarse para volver a contextualizarse. Es decir, la ingeniería la función de AI dentro de tu fintech tiene que ser también optimizada para eso, ¿no? Am, ya. Sí, y creo que así como lo vas describiendo, me sonó a hace, no sé, 10 años, un poquito más o menos. Los PMs empezamos a hablar sobre APIs o APIs Ujú. en español. Y entonces, básicamente, lo básico de una API es, a mí me encanta esta analogía, es un menú. Si vas a un restaurante, tienes una lista de cosas que, que ¿Qué puedes puedes hacer. pedir, no? Y Sí. luego dices, inputs, voy a hacer este, y outputs te traen tu comida. Ujú. Cocina el chef en medio Correcto. y luego te traen tu comida. Y así es como que pensamos en los APIs. Si fuéramos a hacer un framework o un modelo mental para cómo pensar en tokens, si somos PMs nuevos y ahora me estás Sí, dando, eres mi jefe y ahora tengo que sí. averiguar qué voy a hacer, ¿cómo Ujú, pienso sobre tokens? Así como ujú. pensamos en APIs. Primero tienes que diferenciar si estás usando la inteligencia artificial como un feature o participando en un feature de cara al usuario o lo estás haciendo de forma interna para alguno de los procesos internos. Nosotros en Snowdrop hacemos los dos. Tenemos pipelines internos que muy complejos que van por muchos pasos, algunos de ellos deterministas, otros no tanto, otros son cualitativos, con una franja de confidence y aceptación. Entonces, cuando estás construyendo estos pipelines, lo que tienes que construir, desde mi recomendación sería, construye a- los skills y las cosas más nucleares que te hacen falta para lo que te hace falta un agente o te hace falta el uso de AI. Si puedes hacer algo de manera determinista o con un algoritmo, usa eso. Va a ser más eficiente y a cero costo prácticamente. Para aquellos elementos más complejos que si hace falta ese approach de, oye, voy a hacer una estimación, voy a coger el rango de arriba o son procesos complejos, ah, ahí trata de optimizar a manera nuclear, manera granular, las funciones pequeñas. Crea agentes que tengan skills, que puedan hacer load de un skill set, de un entendimiento, y luego puedan cargar otro tipo de skills encima. Eso va a optimizar los procesos de uso de AI mucho. Entonces, eso de manera interna. Ahora, de manera externa, cuando estás construyendo un producto de cara al usuario, ah, piensa en el que el LM o el token o esa experiencia intuitiva de lenguaje natural va a ser el nuevo canal de comunicación, ¿no? Entonces contextualiza eso de manera de que cuando el usuario te está hablando, tú lo estás entendiendo, lo estás interpretando, pero luego tienes el underpinning de aquellas cosas que son deterministas enlazadas y no tienes que estar calculando, no tienes que estar gastando token en hacer una búsqueda, no tienes que estar gastando token en hacer cálculos. Ya están ahí servidos y están listos para que, como tú dices, el menú de la analogía, lo coges del menú y lo traes y lo explicas. Am, hay luego más trucos también, ¿no? Para optimizar lo que son el uso de token cuando estás haciendo chat, el sumarizar las cosas y trasladarlo a un chat nuevo o realmente resolver la pregunta, ¿necesito perseverar y tener este recuerdo de esta conversación para siempre? ¿O es algo que puedo olvidar y desprenderme de eso para no crear bagaje de tokens porque la próxima vez que haya una pregunta? Entonces, ahí hay procesos de optimización que tenemos que Sí, pensar como PM. sí, esa es súper buena pregunta. Por ejemplo, si tenemos una conversación, dices, ¿cuánto de esa conversación quiero guardar en la base de datos para Ujú. tenerlo como contexto la próxima vez que hablamos? ¿Y cuánto de esa conversación la tiro? Hay dos consideraciones mayormente que yo veo al solventar ese problema, que es el que nos hemos encontrado nosotros. Uno es el de compliance, o básicamente el banco tiene que retener, sobre todo estando en Europa, nosotros tenemos el GDPR, que básicamente un usuario puede pedir
al banco qué es lo que sabes de mí, interacciones que hemos tenido. Entonces, eso hay que registrarlo. No lo puedes tirar y olvidarte por completo. Debe permanecer, pero no debe de permanecer en el caché, no debe permanecer en la memoria, porque no es algo que vayas a normalmente estar reiterando. Y en ese sentido, crear un log, crear un storage, ponerlo en tu data warehouse bajo tu cliente, ahí está. Si algún día un cliente pide, oye, necesito todo el histórico de todas mis conversaciones, Vamos el archivo. ¿verdad? Y se lo das. Pero, y eso es verdad para casi todas las interacciones del usuario. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que tú entraste en tu banca digital para mirar una transacción que tuviera más de 3 meses? Solo para No. los taxes. Bueno, igual, ¿no? Una vez al Ya. año. Pero ¿no sería mucho más fácil si coges, abre tu aplicación bancaria y oye, ¿cuáles son ¿Cuándo? los gastos que hice en estas categorías Mayo. o en este lugar? O hace la interacción mucho más sencilla, ¿no? Entonces, ten siempre presente como PM, oye, ¿qué es lo que realmente necesito estar guardando en memoria, en cache? ¿Cuál es realmente el valor añadido que le voy a estar dando a estos usuarios? Y cómo optimizo todas estas interacciones. Súper Luego buena hay conversación. otra, sí, luego hay otra consideración que es lo siento, aquí puedo estar hablando de esto todo el día. Ah, Dios. ¿Cuándo usar tus propios modelos versus usar los modelos flagships que ahora mismo hay? Por ejemplo, con Claude, con Sonnet versus Opus versus Gemini 3.5 o 3.5 Flash o 2.5 Flash o versus es Gemma o un modelo propio entrenado. Ahí también hay eso podemos hacer un podcast otro día entero si quieres sobre el tema, pero hay una evolución muy rápida y cuando estás pensando en optimizar, hay veces que tiene sentido usar tu propio modelo, entrenarlo para hacer estas tareas específicas y tenerlo corriendo en tu servidor, hosteado en la nube o lo que tú quieras, pero que sea tuyo y no tengas que estar recurrentemente pagando por tokens. La complejidad de eso es mayor y el riesgo es que a lo mejor necesitas un modelo más potente para hacer cosas más complejas. Pero volvemos al tratar de hacer las cosas de manera nuclear y solventar, eh, y minimizar, digamos, el problema que ese agente está resolviendo en ese momento para optimizar los procesos tanto en performance como en coste. Y yo sé ese creo que sí tiene que ser un episodio, así como Sí, tal. pues lo hacemos. El cómo, el cómo analizamos qué modelo debes de usar, si es el tuyo, si es externo, cómo comparas diferentes proveedores. Sí, Eso es todo un sobre tema. todo Y cómo está afecta, cambiando muy rápido, claro. Ujú, sí, y todo lo que tenemos que pensar y luego cómo afecta tu producto final y luego cómo ujú. afecta tu relación con el consumidor, porque si la regaste si te equivocaste, que no sé español mexicano, si Sí. te equivocaste en un número porque el Ah, modelo no fue correcto, ya, ya ahora sí que ya le pusiste una manchita y la confianza sí, con el consumidor. correcto. Por eso digo, es importante realmente hacer grounding y hacer que el LM no sea responsable de dar respuestas deterministas en las que tienes que tener un número exacto o un resultado exacto. Y ser honesto con los usuarios cuando lo estás usando. Si esto es un rango, si esto es una estimación, dilo. El usuario va a entender, oye, que esto es un LM y se puede equivocar a veces. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, ¿no? ¿Cuánto, como usuario, le puedo hacer una pregunta a Ginny de Snowdrop? ¿Cuánto me he gastado en comer fuera en la calle o en restaurantes a lo largo de este año? Oye, pues te va a dar un estimado muy preciso, pero puede que haya a lo mejor una transacción que por algún motivo no se categorizó bien o algo. Sé honesto. Mira, estas son las transacciones, esto es todo lo que veo. Am, y hay un loop de feedback humano también que debemos de construir activamente en el sentido en el que si alguien dice esto no es correcto, recibir ese input y pasarlo al loop humano. Tienes que tener un equipo que esté también involucrado en los procesos de mejora, de training y de rectificar y reentrenar esos modelos para hacerlos más certeros. Exacto, es como todo un Mm, new ways of working sí, y thinking, además. Oye, también. ya para terminar,
¿Cómo te imaginas la banca digital en, te iba a decir 5 años, pero 5 años es mucho, en 2 años? Ujú. Pues la veo con las grandes instituciones financieras am, explorando el uso del lenguaje natural o inteligencia artificial en sus aplicaciones para ciertos casos de uso. Por ejemplo, uno, el customer service. Otro, el resolver preguntas históricas mirando hacia atrás. Esos son los dos casos principales. En cuanto a lo que son fintechs o neobancos más ágiles, los veo liderando con la inteligencia artificial como modelo de relación con el usuario. Y construyendo experiencias que solventan problemas específicos usando la inteligencia artificial como canal principal. Perfecto. Y regresando al tema principal donde empezamos, que es cómo nos aseguramos que cuando saquemos un producto los usuarios lo usen. Después de toda esta conversación, ¿qué le dirías a los PMs que nos están escuchando? Básicamente, a lo mejor voy a ser un poco más abstracto y voy a dar un paso hacia atrás, porque no quiero hablar de un feature específico. No es eso que has trabajado durante 2 meses o varios sprints, lo has sacado y realmente no tiene el éxito que estabas pensando, sino de manera un poco más estratégica, desde el nuevo prisma de la actividad del rol de PM, ¿no? Mirando hacia adelante y dirigiendo. Sé honesto acerca de qué es lo que hace tu fintech, qué problema estás resolviendo y realmente apuesta sobre eso. Es decir, expande en cuáles son los problemas que tú puedes solucionar o ya estás solucionando y expande sobre esa solución. Am, Porque esa es tu audiencia y tu audiencia te va a seguir usando cada vez más y vas a adquirir más audiencia que viene a solventar ese problema en específico. Entonces, otra forma de responder, ¿cómo asegurarnos de que lo que construyes realmente lo usa tus usuarios? Pues resuelve problemas Problema. específicos y te usará. Mm. Perfecto. Dan, fue todo un placer. Muchísimas Y gracias. el placer es mío, Mónica. Encantado de verte de nuevo. Un saludo muy grande. Igualmente. Hasta Sale, luego. gracias. Nos vemos la semana que entra. Chao. Adiós.